Ahora tenemos que entender algunos puntos que vale la pena recordar sobre Jacob y sobre los patriarcas, ¿no? Sobre Abraham, Isaac y Jacob. Y no se nos olvide que la revelación que Jacob tiene de Dios es muy poca. O sea, de hecho, lo que Jacob tiene es lo que tal vez su padre Isaac le había hablado de Dios y tal vez su abuelo Abraham. Las experiencias que tanto Abraham como Isaac tuvieron con Dios, tal vez Jacob las oyó de pequeño, las escuchó, o sea, era como la tradición oral, como el mensaje del padre al hijo, o del padre, del padre o del abuelo al nieto, ¿no? Realmente recuerda que también era la revelación que Jacob tiene, son los momentos donde él escucha la voz de Dios, donde él tiene ciertas, mensajes de parte de Dios, esta revelación de parte de Dios, que muchas veces es en sueños, donde tiene una revelación de parte de Dios, pero eso es todo lo que Jacob tiene. O sea, Jacob no tiene como tú y como yo una Biblia. Jacob no tiene todo lo que hoy tú y yo tenemos, ¿verdad? Todo un pasado, ¿no? de historia de lo que es el Evangelio, o de lo que es la nación de Israel, o lo que es antiguo para nosotros, Testamento y el Nuevo Testamento. Jacob no tiene nada. Tampoco tiene al Espíritu Santo morando en él. Eso es algo también interesante de entender. O sea, Jacob no tiene al Espíritu Santo morando en su vida. ¿Cuántos saben que hoy en día el Espíritu Santo mora en nosotros? Y esa es una verdad gloriosa que a veces no lo alcanzamos a valorar o a decir, wow. O sea, la misma presencia de Dios está en mí. Él ha escrito, Él escribe su palabra en mi corazón y dirige mi vida. Entonces, a veces nosotros cuando leemos historias como Jacob y todo el relajo que Jacob se trae, ¿no? Porque Jacob es como se me fue la palabra, como esta que va para arriba y para abajo, ¿no? La montaña rusa, ¿no? Tiene altas y tiene bajas. O sea, así tú dices, ay, en la torre, o sea, Jacob está muy tremendo, porque así como tiene altas, tiene bajas muy fuertes. Y a veces nosotros lo juzgamos bajo nuestra propia lupa, ¿no? Entonces decimos, no, pues puede ser Jacob, entonces yo puedo hacer cualquier cosa. No, pues si Jacob era Jacob y ve cómo le fue. No, hermano, no se te olvide el principio que al que más se le da, más se le demanda. Entonces Dios pesa el corazón. Por eso tú no puedes medirte con Jacob, ¿no? Bueno, si Dios tuvo misericordia con Jacob y él de repente tuvo unas altas muy fuertes, muy bajas, porque la última enseñanza, vemos una tremenda lección que nos mueve el piso, ¿no? Cuando los hermanos o los hijos de Jacob, ¿no? Matan a este pueblo, ¿no? Porque violaron el rey, pues, de esta nación en Génesis 34 de Siquem, ¿no? Violó a Dina, hija de Jacob, y entonces los hermanos matan a todos los varones, ¿no? Entonces tú dices, y Jacob no hizo nada. Y ese fue un tema muy interesante, ¿no? En donde hablábamos cómo un padre ausente, ¿verdad?, va a afectar una familia. Eso fue la última vez que hablamos. Y también vimos cómo Jacob regresa y en lugar de llegar a Betel, que era el lugar donde Dios le había dicho, ¿verdad?, que regresara ya, él se quedó en Siquem. Y este lugar de Siquem veíamos que era un lugar de gran comercio, un lugar próspero. O sea, Jacob no obedeció la voz de Dios, no hizo lo que Dios le pidió. Hablábamos de lo importante que es estar en el lugar correcto y entender que nuestro contexto en donde vivimos, en donde estamos, en la escuela, en el trabajo, aún en la iglesia, los amigos, todo lo que hay a tu alrededor va a influir en tu vida, para bien o para mal.
Entonces Jacob tomó una mala decisión cuando se quedó en Siquem, porque en lugar de haber avanzado a Hebrón, y no era tan lejos, ya eran como, bueno, según los arqueólogos e historiadores, como 50 kilómetros le faltaban para llegar a Hebrón. Y entonces Jacob se quedó en Siquem, se acomodó ahí porque le convenía comercialmente, y entonces ahí en Siquem es donde sucede toda esta tragedia. Y eso es hacia abajo un descendente que tú dices, wow, en la vida de Jacob. Entonces tenemos que entender todo esto para ir hablando y viendo un poco sobre la vida de Jacob. Sin embargo, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Todo lo que está escrito fue escrito, ¿para qué? Para nuestra enseñanza. Todo lo que está ahí en la Biblia tiene una lección, o debemos de aprender de ellos a no hacer lo que ellos hicieron, lo malo, y aprender de lo bueno, ¿verdad? Entonces, capítulo número 35, vamos a leer que inmediatamente de que sucede esta tragedia, en donde los hijos de Jacob matan a todos los varones de esta región de Siquem, ¿no? Entonces dice en el capítulo 35, y dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Nuevamente Dios le está hablando a Jacob y le está recordando, le está reiterando lo que ya le había dicho cuando salió de la casa de Labán. Y era, ve hacia dónde, hacia Betel. Entonces, en Génesis 28, para los que anotan o lo quiero recordar, en el Génesis 28, en el versículo 18, Betel es el lugar donde Jacob durmió esa noche cuando venía huyendo de su hermano Esaú. Bueno, cuando salió de su casa y venía huyendo camino hacia la casa de su tío Labán, de su tío Labán, que acabó siendo su suegro y luego su jefe. A la mañana siguiente, Génesis 28, 18, Jacob despertó muy temprano y erigió como columna conmemorativa, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, la piedra en la que había reposado la cabeza, y después derramó aceite de oliva sobre ella y llamó a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios. Casa de Dios. Aunque antes se llamaba Luz, casa de Dios, casa de luz. Y luego Jacob hizo el siguiente voto: si Dios en verdad está conmigo y me protege en este viaje, y si Él me provee de comida y de ropa, y si yo regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor ciertamente será mi Dios, y esta piedra que levanté como columna conmemorativa será un lugar de adoración a Dios. Ahí me quiero detener, porque Jacob está haciendo una promesa a Dios. Jacob está haciendo un compromiso de palabra a Dios. Versículos antes, Dios se le muestra a Jacob y Jacob no tiene que hacer un trato con Dios, porque Dios ya le había dicho que lo iba a bendecir. Dios ya le había dicho que iba a estar con él, así como había estado con su padre Isaac, con su abuelo Abraham. Dios ya le había dicho que él lo iba a dirigir, pero Jacob hace un trato, y en ese trato hace un pacto, y en ese pacto él dice a Dios: si tú, Señor, me guardas y me regresas con bien, entonces yo te prometo que en este lugar Betel yo voy a hacer un lugar de adoración. Yo voy a hacer una casa, un lugar, ¿verdad?, en donde yo te voy a adorar. Y levante esta y pongo una piedra como señal del pacto que hago, ¿verdad? Y será un lugar de adoración a Dios, y yo le daré a Dios 1/10 de todo lo que Él me dé, ¿no? O sea, Jacob está haciendo un pacto con Dios. Ahora, aquí me quiero detener, porque Dios oye todo lo que tú prometes. Y a veces promesas que hacemos y no cumplimos, es complicado con Dios. A veces nosotros prometemos muy fácil, y hay tanta gente, ¿verdad?, que dice: yo le prometo a Dios, si Él me ayuda en esto, si yo te prometo que te voy a servir, yo te prometo que ahora sí, yo te prometo. Y como que Dios a veces
Dice, pues no me prometas. Porque fíjate cómo es interesante. Dios quiere llevar a Jacob a Betel. Ahora vamos a ver ahorita la razón de Dios, pero Jacob, después de todo este tiempo que ha pasado, ¿no? Que casi ya son 30 años desde que Jacob sale huyendo, 30 años ya. Entonces Jacob, yo me imagino que él sabe que Betel es el lugar donde él, primero Dios le había dicho, regresa a Betel. Segundo, donde él sabe que había hecho una promesa de levantar un lugar o un altar de adoración a nuestro Dios. Entonces, ahí dice entonces, Dios le dice a Jacob, levántate, sube a Betel y quédate allí y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Versículo 2, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiad y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Y así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos. Ve qué interesante esta historia, los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, o Betel, ¿verdad? La ciudad de Luz, que está en la tierra de Canaán, que es Betel, y él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Esto es muy interesante. Este lugar donde Jacob está, donde Jacob va y regresa, ¿verdad? Él toma una decisión, una acción. Él dice, empieza en el versículo número 2, en donde él le dice a toda su familia. Ahora, yo no sé si atendiste lo que leíamos, pero Jacob toma decisiones con su familia. Y yo me pregunto, ¿por qué no lo había hecho antes? O sea, él sabía que muchos de su familia, de sus siervos, tenían ídolos. De hecho, conoces la historia cuando llegó Labán, ¿no? ¿Te acuerdas? Y lo leímos, lo estudiamos. Cuando llegó ahí Labán a reclamarle a Jacob, ¿qué le reclamó? Mis ídolos que se robaron, ¿no? Sus estatuillas que se habían robado. ¿Y se las había robado quién? Raquel, la esposa que más amaba. O sea que Raquel, ya habíamos hablado de ese tema, pero la muchacha bonita, ¿no? De cara bonita, de aspecto bonito, pues era idólatra. ¿Y tú crees que Jacob no lo sabía? Claro que sí. Entonces, ¿por qué no lo hace antes Jacob? Un poco de lo que hemos hablado, de lo que es la revelación y de todo esto. Sin embargo, qué bendición vemos aquí a un Jacob que va a tomar una decisión, o está tomando una decisión para tomar un momento de cambio en su vida, ¿no? Y de hecho, ese es el tema que he titulado, ¿verdad? Si no haces cambios, no esperes cambios, ¿no? Es algo revolcado lo que luego se dice, pero si no haces cambios, no esperes cambios. Y eso tiene que ver con tu relación con Dios. Si no haces cambios, no esperes cambios. Y Jacob va a hacer cambios. Lo primero que vemos es un hombre que está tomando una resolución para adorar a Dios, para ir a Betel, para levantar un altar a Dios. Y él sabe que Dios es santo y él sabe que Dios es Dios. Y entonces él decide y él les dice a todos, primero que nada, antes que otra cosa, me van a entregar todos los ídolos que tienen ustedes, porque solo hay un solo Dios. Amén. Y eso Jacob lo está haciendo. Y ahora, qué poderoso es cuando un hombre hace una resolución para buscar a Dios. Y esa es una lección con la que me quiero quedar. Qué poderoso cuando un hombre, un varón,
un esposo, un jefe de familia. En su casa dice, aquí se busca y se adora al Dios vivo. Amén. Vamos aquí a buscar a Dios. Hijos, en este hogar somos hijos de Dios, somos cristianos. Sí, la mujer siempre lo hace y es la que siempre lucha, pero qué poderoso cuando es el hombre el que toma la decisión. Yo estaba haciendo mi bosquejo y yo me recordé que, y yo puedo decirte, hermano, que yo estoy aquí al frente y soy hijo de Dios y por la misericordia de Dios, ¿verdad? Porque mi abuelo tomó la resolución de buscar a Dios, el padre de mi papá. Mi abuelo, y él me cuenta la historia de mi papá, que mi abuelo era un hombre que no tenía temor de Dios. Yo creo que era borracho, era un hombre que golpeaba a mi abuela, ¿no? Y he contado la historia en alguna ocasión, ¿no? Y mis abuelos son de provincia, ellos vivían en Veracruz, eran campesinos, y mi abuela les leía la Biblia a sus hijos, mi papá de niño. Y mi abuelo, cuando se enteraba, llegaba, le rompía la Biblia y le pegaba, la golpeaba. Y mi abuela insistía, y ella iba a la iglesia en secreto, porque ella conoció el evangelio. Y entonces cada vez que mi abuelo se enteraba de que llevaba a los hijos, mi abuelo la golpeaba, le rompía la Biblia. Pero bueno, la historia corta es que un día él tiene un encuentro con Dios. Su vida cambió, y cambió tan radical. Viviendo en Veracruz y estando en una condición, pues siendo mis abuelos campesinos, mi abuelo como varón de casa, él dijo, yo quiero que mis hijos busquen a Dios, sirvan a Dios. Y él, sus recursos, lo poquito que tenía, hizo que mi papá se viniera a la Ciudad de México para estudiar en un instituto bíblico, y de esa manera él pudiera crecer, conocer la palabra de Dios. Y mi papá me platica que bueno, mis abuelos no tenían recursos, eran campesinos, pero eventualmente mi abuelo le mandaba dinero, le mandaba lo poquito que tenía para que se mantuvieran, para poder vivir aquí en la ciudad, en el instituto bíblico. Mi papá estudió entonces en el instituto, y entonces él fue un pastor y sirvió al Señor. Y bueno, de ahí ya se casó la iglesia, y nosotros crecimos en un hogar cristiano. Pero todo nació por un hombre, mi abuelo, que tomó una resolución: mis hijos van a servir al Señor. Vemos a un Jacob que está tomando una resolución, que da instrucciones, órdenes a la familia y a todos sus siervos. Y lo primero que les dice es: quiten todos los dioses, las figuritas de madera o de piedra, que era común en la cultura cananea tener estos pequeños ídolos en los cuales se les adoraba, ¿no? Y es como hoy en día, ¿verdad? A veces la gente tiene sus pequeños ídolos, imágenes, ¿no? Y entonces se los ponen ahí en un lugarcito, en un altar, los acomodan, los pasean, los llevan, se los traen, los tienen, y a esa imagen, esa figura, ¿verdad?, le piden, le adoran. Y así era la idea igual, ¿no? Entonces él dice: traigan todos los dioses. Luego les dice versículo: quita a todos los dioses que hay entre ustedes, limpiaos y mudad vuestros vestidos. Eso es muy interesante también. Limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y eso es, en otra traducción más moderna, es: báñense y cámbiense la ropa. Ahora, eso no era muy común en ese tiempo. Yo estaba estudiando y me sorprendí que en ese tiempo la gente no se bañaba. O sea, no es como ahora. La gente se bañaba cada 3 semanas. Sí, la gente no era común que se bañara. Y la ropa, o sea, no había pijama, no había cambio de ropa. ¿Así lo puedes ver? O sea, la gente usaba la misma ropa. Entonces, esa era una actitud, una acción de actitud y de realmente vamos a hacer algo especial. Ahora, es que, y lo digo así porque a veces tú dices, bueno, pues para nosotros también, pero no, o sea, era algo que no era común en ese tiempo, ¿no? En la cultura y en la antigüedad, o sea, el bañarse, el cambiarse, no era algo que hacías seguido. Entonces es como que si vas a presentarte a Dios, te debes de presentar limpio.
Y aún Dios lo mantiene eso en el Antiguo Testamento, aun cuando los sacerdotes son consagrados o cuando entraban al tabernáculo se tenían que limpiar, se tenían que lavar, ¿no? Porque era parte de un ritual, pero era la actitud de voy a buscar, voy a acercarme a Dios, ¿no? Bueno, velo de esta manera, como cuando tú vas a un lugar importante y entonces tu actitud que es, te bañas, ¿no? Te limpias, te arreglas, te pones coqueto. Y entonces, ¿por qué? Porque vas a un lugar especial. Entonces les dice, límpiense, muden los vestidos. Y también les dice en el versículo, aunque no lo dice aquí, en el versículo, muden los vestidos, en el versículo número 4, dice, dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en el poder de ellos y los aretes o los arcillos que estaban en sus orejas, ¿no? También era otra costumbre antigua, los aretes, que no tiene que ver con los aretes hoy que las mujeres se ponen, porque la motivación en ese tiempo en Canaán, los cananeos usaban aretes como amuletos de buena suerte. Eran como amuletos. Entonces muchas lo ponían para que les fuera bien, para tener buena suerte, ¿no? Y como hoy en día mucha gente tiene amuletos que no es un arete a lo mejor, pero a lo mejor es una medalla, es una estampita, es un billete. Son cosas que la gente usa como esto me va a dar buena suerte, ¿no? O se cuelga algo en el carro y ponen ahí cositas, que claro que como cristianos nosotros no podemos tener esa confianza ni en la suerte, ni nada de ello, porque al final todo esto tiene una lección para nosotros, ¿no? Esto es una gran lección. ¿Por qué? Porque Jacob les está diciendo a toda la familia, a todos sus siervos, denme los ídolos, cámbiense, múdense, báñense y todo lo que es, porque vamos a buscar a Dios. Porque vamos a hacer algo muy especial. Y esto es una lección para cada uno de nosotros. Si tú no cambias, no hay cambios. Cuando se refiere a entrar en una nueva dimensión en tu vida espiritual. Cuando tú realmente quieres buscar al Señor, cuando tú quieres hacer un cambio en tu vida, tú tienes que dejar lo que a Dios no le agrada. Tiene que ver con que a lo mejor nosotros también, como Jacob, ¿verdad? Cuando entramos en una dimensión de decir, Señor, yo quiero algo más, yo quiero algo nuevo en mi vida. Yo no sé si tú has estado a veces diciendo, Señor, quiero más, dame más, necesito de ti. Pero la pregunta es, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué cambios estoy haciendo yo? Esa es la onda. O sea, Jacob sabe que va a llevar a todos a este lugar para adorar al Señor, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, es dejar tus ídolos. Un ídolo es aquello que te distrae para buscar a Dios. Un ídolo es, para nosotros, ¿verdad? Es aquello que te roba de tu tiempo, de tu enfoque, de tus recursos y afecta tu vida. Eso se convierte en un ídolo en nuestras vidas. Pueden ser pequeños ídolos, puede ser una persona, puede ser un afecto, un ídolo, puede ser un pecado, un ídolo. Y eso impide que llegues a Dios al 100%. A veces nosotros decimos, no, yo estoy bien, pero es examinarnos de verdad hoy, si no hay cambios, no hay cosas diferentes en nuestra vida. Porque a veces tenemos apegos. Cosas que sabiendo están ahí y ocupan tiempo, ocupan nuestra mente, ocupan cosas que a Dios no le agradan, y lo que tenemos que hacer es entregarlo al Señor. Ahora Jacob recibe todo esto y fíjate lo curioso que dice, que lo enterró, lo escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Es una actitud de entregarlo al Señor, de dejarlo al Señor. O sea, la palabra de Dios nos enseña que nosotros también debemos de dejar cosas que a veces Dios nos está pidiendo. Yo no sé cuáles son aquellas cosas que tú hoy puedes decir, necesito hacer cambios, porque si no haces cambios, no esperes cambios.
Quieres que Dios te bendiga, queremos que Dios nos bendiga, pero ¿cuáles son esos ídolos? ¿Cuáles son esos cambios que tenemos que hacer? Despojarnos de aquellas cosas que a Dios no le agradan. ¿En dónde estás poniendo tu confianza? Todo eso hoy para nosotros aplica. Y aplica muy bien porque queremos el cambio, pero no queremos dejar lo que a Dios no le agrada. Mira lo que dice Efesios 4:22 en la Nueva Traducción Viviente. Dice: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Entonces Pablo está usando este ejemplo, ¿verdad? Despójate, quítate esa vestidura vieja, ¿no? Esa manera antigua, entrégalo. Dice: en cambio dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes, y pónganse la nueva vestidura o la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Si tú no cambias, no vas a ver cambios. Y yo no sé si hoy en tu vida espiritual o en tu vida normal dices: es que no hay cambios. Pues a lo mejor es porque yo no he hecho cambios. Tengo ídolos ahí todavía. Tengo cosas que no me he despojado, palabras, acciones, actitudes que no he quitado y que estoy esperando que Dios me bendiga. Jacob está tomando una decisión radical y es: vamos a adorar a Dios, vamos a buscar a Dios. Es raro porque has visto a un Jacob que nada que ver a veces, pero él entiende lo que va a hacer. Hebreos 12:1 en la Nueva Traducción Viviente también dice: por tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr. Quítate todo peso, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Idolatría, como te digo, no son solo objetos. Idolatría es cualquier cosa, pecados, actitudes, tiempo, personas, comportamientos que a Dios no le agradan y que seguimos permaneciendo en ello. Jacob entrega todo, lo entierra y entonces está listo para hacer un altar con todos los suyos, para adorar a Dios, para buscar la presencia de Dios. Versículo 7 dice que entonces llegó con todo su pueblo, con toda su gente, y edificó un altar y llamó al lugar El Betel, porque allí había aparecido Dios cuando huía de su hermano. O sea, Jacob tuvo un avivamiento. Jacob tuvo un momento glorioso donde ahora él está ofreciendo a Dios: si Dios me habla, Dios derrama su misericordia, Dios ha sido bueno conmigo, pero hoy debo de entender que yo debo cambiar para que haya cambios en mi vida. Si tú estás cansado a lo mejor de situaciones, entonces lo que tenemos que hacer es dejarlo y entregar esos ídolos. Entregar el tiempo que perdemos en cosas que a Dios no le agradan, o a lo mejor en actitudes o en personas, no lo sé. Pero entonces nosotros podemos ver cómo este cambio que hace Jacob, ¿verdad?, trae una bendición. Porque en el versículo siguiente, voy a brincar al versículo 9, dice: apareció otra vez Dios a Jacob nuevamente. Y bueno, desde el versículo 10 hasta el versículo número 12, Dios le habla a Jacob y le promete nuevamente, le reitera que su nombre no es Jacob sino Israel, y le dice: de ti procederán naciones, reyes saldrán de tus lomos, y a ti y a tu descendencia daré esta tierra. Porque cuando tú cambias, hay cambios. Cuando tú cambias en tu familia, hay cambios en ella. No podemos seguir igual. Si hay algo que Dios siempre va a querer es tomar la actitud de buscarle a Él y de cambiar, de tomar esa determinación. ¿Sabes? Dios quiere que nosotros cambiemos. Dios se reveló a Jacob varias veces.
porque no es la primera. Ya por lo menos yo llevo 3 o 4 veces en estos capítulos que hemos leído, en estos 30 años, que Dios se revela con esta vez, o Dios le habla, le recuerda sus promesas. Pero es la primera en donde Jacob toma una decisión seria para hacer cambios, para ofrecerle algo a Dios. Ahora, este capítulo 35 es muy curioso. El escritor, quien escribió, ¿verdad?, este Génesis y este capítulo en particular, nos relata la muerte de 3 personas que Jacob amaba. En primer lugar, en el versículo 8, murió Débora, la mujer, y estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, la mujer que había cuidado a Rebeca desde niña, o sea, a su esposa. ¿Te acuerdas que Rebeca a su madre ya nunca la volvió a ver? Y eso ya lo hablamos. Y ese fue el precio que pagó Rebeca por ser mentirosa y gandalla, ¿verdad? Su hijo se fue y nunca volvió a ver a su hijo Jacob, ni Jacob volvió a ver a su mamita querida. No nos dice la Biblia en qué momento, pero murió. Entonces Jacob regresa y se mueren 3 personajes relevantes en la vida de Jacob. Y yo diría la gente que más amaba, porque al final esta mujer, esta Débora, era como la nodriza, como la que cuidaba a su esposa Rebeca desde niña. Cuando Rebeca se viene, cuando Rebeca así se viene para casarse con Jacob, entonces se trae a su nodriza, ¿no? Y era una mujer que vivía con ellos, Jacob la conocía. Segundo lugar, en el versículo 19, y es otra historia que no podemos tomar ya ahorita el tiempo, porque también hay mucho de que podemos aprender de esta historia. Raquel se muere, la amada de Jacob, y se muere de manera trágica, porque se muere cuando está pariendo a su segundo hijo, a Benjamín, ¿no? Y que toda la vida sufrió por hijos. Le hizo la vida difícil a su hermana Lea, y cuando tiene el segundo, se murió, se complicó el parto y se le murió a Jacob. Y era la más amada. Y número 3, en el versículo número 27, se muere su papá de Jacob, Isaac. Dice ahí, entonces Jacob regresó a la casa de su padre Isaac, en Mamre, que está cerca de Kiriat Arba, actualmente Hebrón, donde Abraham y Isaac vivieron como extranjeros. Isaac vivió 180 años y después dio su último suspiro y murió en buena vejez. Y se reunió con sus antepasados al morir y lo enterraron sus hijos Esaú y Jacob. Qué interesante. Ahora, yo me senté en mi oficina y decía, Señor, ¿qué quieres decirnos aquí? O sea, en este capítulo 35 hay 3 muertes de gente que amaba a Jacob, muy amados por él. Entonces yo puedo ver cómo el Espíritu Santo, ¿no?, o la historia nos está llevando a una etapa de Jacob donde tal vez estas pérdidas que Jacob tiene, ¿no?, ya grande, adulto, yo digo ya más anciano casi, le crean una dependencia de Dios, ¿no? Porque al final es el ciclo de todo ser humano, ¿no? Y bueno, yo hoy tengo más de 50 años y a veces cuando ya la edad vas avanzando en la vida, alcanzas a ver etapas ya generales. Y me ha tocado ver muchos casos de hombres que, siendo fuertes, fueron duros, fueron violentos, pero cuando ya son ancianos, las cosas cambian. Esta semana hablaba con alguien, una persona que tiene mucho dinero, pero ya está grande, está enfermo.
que hizo de su vida un relajo, que me contó, y bueno, yo lo sé porque lo he ministrado, pero hizo un relajo. Hijos por ahí, hijos por allá, mujeres. Porque cuando tienes dinero y cuando tienes poder y cuando estás joven, crees que todo lo puedes hacer. Pero él ya está grande, está enfermo, está anciano, está solo. Y él me decía: pastor, con los ojos llorosos, pastor, es la factura que tengo que pagar de todo lo que hice. Y yo le decía: pues sí, brother. Y qué difícil, porque eso me imagina Jacob. Porque ya vimos un Jacob que hizo y deshizo cuando era joven y armó y 4 esposas y chorro de hijos. Pero ya aquí yo quiero ver a un Jacob anciano que ha cambiado, que se muere su esposa, se le muere la que cuidaba a su mamá, se le muere su papá. Las cosas van cambiando, ¿no? Como el sol cuando sale, ¿no?, en su cenit, y poco a poco empieza a meterse. Y así es la vida de todos nosotros. Qué bonito es cuando llegamos ancianos y llegas con el amor de la familia. Cuando lo que has sembrado lo estás cosechando con tus hijos, con tu esposa, con tus nietos, con lo poco o lo mucho que has logrado, pero sobre todo con la presencia de Dios en tu vida. A lo mejor no la libraremos de situaciones naturales de la edad, como enfermedades o ciertas cosas que te van debilitando. Pero Jacob me da esa impresión que ya es un hombre que ha sido golpeado. Por eso él dice, y con esto concluyo, porque no acaba aquí la historia de Jacob, cuando él se presenta ante Faraón, que esa es otra historia, ¿verdad?, la de José, pero todavía alcanza a conocer a Faraón, Jacob, y Faraón le dice: cuéntame de ti. Y él, ¿qué le dice? Yo soy Jacob, Israel, y pocos y malos han sido los días de mi peregrinación. Eso, cuando yo lo leí hace muchos años, me impresionó. Pocos y malos. No así se dice de Abraham o de Isaac, lo leímos. ¿Leíste lo que decía de Abraham? Murió lleno de días, o algo así decía, y de buena vejez. Porque Isaac fue otro tipo de personaje, ya lo estudiamos. Isaac es ese hombre que hizo las cosas bien, se equivocó, y cuando se equivocó la corrigió. Wow, hermano, podríamos seguir aquí hablando, pero Jacob nos da muchas lecciones. Así que yo quiero y yo oraba hace rato, no sé por qué, de verdad, de mi corazón, Señor, que amemos tu palabra, que leamos tu palabra, que tu palabra nos enseñe, y que podamos tener temor en la vida al leer y al escudriñar la palabra de Dios. Así que hoy quédate con esta enseñanza. Si no cambiamos, no habrá cambios. Cambiemos, entreguemos nuestros ídolos, entreguemos nuestras ropas o nuestras cosas que a Dios no le agradan. Tú sabes qué es lo que está ocupando el lugar de Dios. No es una imagen, para nosotros ya no lo es. Tal vez sí, no lo sé, pero puede ser una persona, puede ser tu tiempo, puede ser, no sé, otras cosas que están consumiendo lo que debemos dar a Dios. Señor, esta noche, gracias porque en tu palabra hay sabiduría, porque la vida de este hombre, uno de los patriarcas, porque así se les conoce, nos da muchas lecciones. Hay mucho que aprender de Jacob, y todavía, Señor, no acabamos. Pero Dios, encontramos en este capítulo 35 de Génesis un momento de avivamiento en la vida de Jacob, de decisión, de entrega, de cambio, pero al mismo tiempo también de dolor.
de sufrimiento. Porque tal vez vemos a un Jacob que ya se va a quedar quieto, que aunque todavía tiene muchas cosas que vivir con sus hijos, pero Dios, que aprendamos de él, que aprendamos de otros, que aprendamos de gente que a veces miramos y que podamos observar y decir, no quiero ser así, no quiero acabar mis días así, no quiero sembrar o cosechar mal para sembrar mal. Quiero hacer tu voluntad, Dios. Ayúdanos a ser mejores padres, esposos, hijos, hermanos, abuelos. Enséñanos, Señor, a ser diferentes. Queremos ser mejores y queremos hacerlo porque tú nos lo enseñas. Y te pido que tú nos bendigas y nos ayudes, Señor. En el nombre de Jesús. Padre,